iglesia y que yo estaba sentada con mi hija en las últimas, por las sillas, donde me sé poner. Y que en toda la iglesia no estaba esto así, era más grande, más larga y había muchas sillas. Y en las sillas había muchos niños, niños que no se les veía ni la cabecita en las sillas. Y unos cuantos jóvenes, pero en una de las mitad de las sillas había una joven que el padre la reñía y le decía a la joven que no quiero estar aquí, a mí no me obligues a estar aquí. En mi sueño le escuchaba, yo la quedaba viendo y el padre le decía, silencio que viene el pastor. En eso veía que Ricardo salía de aquí del púlpito con mi sobrina, Judith, y se iban a paso ligero pero riendos y contentos y decía a Judith, ¿por dónde empezamos? Y dice Ricardo, no me entendía, pero dame a entender que era de atrás, que tenía que comenzar de atrás para adelante. Os cuento este sueño porque ya les digo, Dios me bendice con sueños a veces, ¿no? Y con cosas que siento para su gloria. Y me quedé pensando y orando, ¿no? De la necesidad que tenemos nosotros, los padres también, de buscar a Dios y por medio de poder tener la sabiduría para enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo le he estado pidiendo a Dios que no sea que nosotros los obliguemos, ¿no? Porque muchos lástimamente obligamos. Yo obligaba a mi hijo mayor hasta que cuando un día me dijo que tú no me vas a obligar, entonces comprendí que tenía que ser tocado por la presencia de Dios en algún momento y no le obligué más porque para tenerlo aquí con una cara larga, ¿no? Entonces lo dejé en sus manos y yo sé que Dios aún está trabajando y sigue trabajando en su corazón porque las oraciones de las madres y los padres llegan. Tengo a mi Adrián y hoy estoy aquí por más, o sea, primero por Dios, pero cómo Dios habla a nuestros niños. Me levanté a orar y yo tengo dos Biblias, una grande y una más grande que se llama Arcoíris de estudio. Y se sienta mi hija de 5 años a mi lado y me dice, mamá, ¿qué son estos colores? Le digo, bueno, aquí la palabra, ¿no? Lo que significa cada versículo de la Biblia está por colores. Y comienza ella a leer, os. Dice, amor. Después dice, dis, bueno, en sus palabras, sí, dice poblado. Entonces yo la contemplaba y le digo, oye Ariana, que tú ya sabes leer, porque sé que sabía las letras y te veía la E, dice la EFA y la E, fe, mamá, fe. Entonces se me salían las lágrimas viendo a mi hija hoy y le digo, uy Ariana, ¿sabes leer? Le doy gracias a Dios, dice mamá, ni yo lo sabía, estoy muy contenta, dice, porque ¿qué leía mi hija? Era la Biblia. Digo, gracias Señor, porque aún con mis 2 hijos yo no te conocía. No, con mis hijos mayores, pero como ahora tú me ayudas, ¿no? Y me bendices por medio de mi niña. Y le doy gracias a Dios porque mi hija aprendió a leer, pero hermanos, bien con la Biblia. Y digo, gracias Señor, no dice mamá, dice, aprendió a leer, pero también leyó la palabra Satanás. ¡Uy, qué miedo! Yo le digo, mamá, ¿por qué está Satanás al lado de Dios? Explicarle cosas a tus hijos, ¿no? Entonces yo explicándole, ¿no? Que el mal hay, que esto, ¿no? Y que está siempre Dios y Dios, ¿sabe? Dándonos palabras a nosotras, ¿no? Como madres para explicar a nuestros hijos, ¿no? Todas estas cosas. Y hay que seguir, hermanas, clamando, ¿no? Os cuento este sueño porque tenemos que seguir orando por nuestros niños, tenemos que seguir orando por nuestros jóvenes, ¿no? Y que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? Para poder hablarles y tener la sabiduría para seguir hablando más de su palabra. Y después de esto, ¿no? Y de que escuchaba la predicación de nuestra pastora Luisa acerca, hermano, yo nomás estoy hablando hoy lo que he sentido esta mañana de decir, ¿no? Hablábamos de Mateo. Ella hablaba de los limpios de corazón. Si vamos de nuevo a Mateo, ¿no? En el capítulo 5, los primeros versículos. Hermana, este capítulo, ¿no? Para mí es especial porque yo tenía muchos años, ¿no? Aquí en la iglesia, pero hasta que un tiempo Dios habló a mi vida, ¿no? Y yo me sentí tocada, ¿no? Tanto en mi mente como en mi corazón de su presencia. Dice,
Cuando lo sentí era cuando busqué de su presencia, ¿no? Porque mientras no lo buscamos, no lo conocemos. Y cuando nos enamoramos de un hombre es cuando nos comenzamos a conocer día a día de sus detalles, de sus pequeñas cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando nos enamoramos. Entonces así mismo tenemos que enamorarnos de Dios conociendo cada día su palabra, ¿no? Entonces eso aprendí. Y yo un día como hoy estaba en un culto de damas y estaba aquí hablando, ¿no? De muchas cosas en un culto que me tocaba dirigir. Y en eso yo quería decir una cosa y mi boca me salía este capítulo de Mateo, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, de Mateo 5:8. Y yo decía, ¿pero por qué digo esto, no? Y comenzó la mandíbula, que yo quería decir una cosa, algo muy raro que me pasó en ese culto, ¿no? Y yo decía, Ricardo, y la mandíbula no me dejaba, y mi lengua quería decir otra cosa. Digo, ¿y por qué tenía que decir esto? Primero Dios me habló a mí mismo, ¿no? A mi corazón, de que después de este encuentro yo comencé a leer y a estudiar mucho y seguía buscando más a Dios, ¿no? Porque yo quería que mi corazón esté limpio de todo lo que Él no le agradara. Entonces, como humanos todos tenemos nuestros pecados y todos tenemos nuestras cosas, pero sí que Dios lo sabe, ¿no? Pero leyendo este capítulo, que os voy a leer, ¿no? Del sermón del Monte de las Bienaventuranzas, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Entonces, hermana, aquí dice, ¿no? Que a veces, aunque seamos misericordiosos, aunque seamos mansos, aunque seamos pacificadores, pero si no tenemos un corazón limpio, ¿cómo vamos a ver a Dios? Entonces yo me puse, ¿no? A analizar y analizar, ¿no? Limpio, un corazón limpio. Entonces yo sigo, ¿no? Como toda mujer pecadora salvada por su gracia, sigo buscando cada día, ¿no? Más de Dios, de su palabra. Y con todo esto he aprendido que yo tengo que limpiar mi corazón, mío, ¿no? Y dejarme de ver mucho el corazón de mi hermano o mi hermana, ¿me entienden? Porque no vaya a ser que por estar yo pendiente del corazón de ella o de él, me queden las puertas. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy tratando de limpiar mi corazón y a veces cierro los ojos ante cosas o que veo, digo, porque soy poca en este caso de meterme, y simplemente cierro los ojos y oro, ¿no? Y esto me está enseñando mucho, porque hubo un día en que yo cerré mis ojos y depende de qué cosas escuchaba, dije, ¿qué es la religión? Y mi mente decía, ¿qué es la religión? Pero Dios nos conoce hasta nuestros pensamientos, hermanos. Y un miércoles que yo vine aquí, Dios me habló acerca, con el hermano Salvador, que habló sobre la religión y quitó la duda que se estaba sembrando, como dice Damaris ahora, como una piedra de tropiezo. Entonces quitó mi duda este hermano, que a lo mejor él hablaba, ¿no? Hablaba de la religión ese día y hablaba de cosas, y fue exactamente hacia la pregunta de donde yo tenía, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios es grande y que está aún hasta en nuestros pequeños pensamientos, ¿no? Y para seguir buscando su presencia, hermanos, es que, en primer lugar, buscar su palabra, ¿no? Buscar su palabra. Y a lo mejor yo estuviera hoy en casa,
pero la presencia está en este lugar más que en ningún otro. Lo siento aquí más que en ningún otro, hermano. Aprendamos a escuchar nuestro corazón, ¿sabes? A veces uno entra y ha aprendido a cerrar los ojos. Un viernes estaba aquí el pastor Martín con una música porque no había hermanos. Y estaba con un cassette y ahí, o sea, del ordenador, y ponía la música. Y de pronto comencé a sentir la presencia de Dios y era una alabanza del ordenador, ¿no? Y comenzó mi corazón a limpiarse y yo lloraba. Y digo, pero, ¿sabes? Es como tú vengas, simplemente cierra tus ojos, no veas a la hermana, no veas al pastor, no veas a nadie. Cierra tus ojos, ¿no? Y simplemente alza tu mirada a Dios, ¿no? Amén. Mientras tú buscas más de Dios, es cuando Él dice, heme aquí. Cuando te escucha y Él conoce nuestro corazón, ¿no? Abatido, triste, humillado, nuestro corazón verdadero. Dicho esto, hermanas, vamos a cerrar nuestros ojos, ¿no? Y vamos a poner en las manos de Dios esta tercera sesión, ¿no? de nuestro ayuno y vamos a orar, ¿no?